estar todavía en Radio Eleuteria. Lo vuelvo a repetir, el tema de hoy es la educación superior en México. Tenemos a un invitado especial, el licenciado Abel San Vicente, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UAM del Estado de México, y cuenta con un posgrado, una maestría en la Universidad de Alcalá. Y bueno, él labora como asesor político y es especialista en la materia. Ahora bien, para pasar a la sesión de preguntas, justamente quiero contextualizar a usted, amigo Radio Escucha, con respecto a la educación superior en México. Bueno, justamente como lo había comentado Abel en el bloque anterior, se dice que las universidades son autónomas, pero realmente, y eso ya lo habíamos dicho, es un eufemismo, porque justamente una universidad pública está subsidiada por los presupuestos del gobierno, que realmente son el conjunto de nuestros impuestos, que bueno, pasando por las manos porosas de los políticos, llega justamente hasta los estudiantes. Pero es justamente por ese motivo de que una universidad está siendo subsidiada por un gobierno, el hecho de que impide que el término autónomo entre en la definición, porque justamente los contenidos de enseñanza de una universidad están condicionados por los intereses de una clase política que maneja una institución burocrática que marca los dictámenes de qué se enseña en una universidad. Ahora bien, para justamente contextualizar al espectador, los invito también a buscar en nuestro canal de YouTube, Radio Eleuteria, pero bueno, también para usted, amigo Radio Escucha, que esté escuchando este programa, lo contextualizo. De acuerdo a la Constitución del Estado mexicano, se establece que justamente el Estado está encargado de impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior, de acuerdo a lo que planteó la Cámara de Diputados en el 2019. Esto revela la necesidad de incrementar el presupuesto y a la vez la infraestructura de las mismas instituciones educativas. Ahora bien, un dato curioso, lo comparto con ustedes, es que el gasto educativo propuesto para el año 2020, este es un dato que yo recogí de la página del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y estoy hablando del año 2020, es de 807,305 millones de pesos. Este es el presupuesto del año 2020 para la educación superior. Es altísimo. Es realmente el 6% del PIB. Ahora, con respecto a la educación que se imparte, la cobertura de la educación, el 98% de este presupuesto, que estamos hablando de 800,000 millones de pesos, está destinado al gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Bueno, el gasto corriente consiste en el mantenimiento de las infraestructuras, es decir, los salones de clase, las bancas, los salones, el pago a los docentes, cierto tipo de mantenimiento que necesita la institución. Es decir, el 98%, casi el 100%, está destinado justamente a mantener las infraestructuras, lo que es el pago de docentes, todos estos gastos que se realizan para que siga funcionando una institución. Ahora bien, para mejorar la calidad de esta educación solamente se está destinando el 1.9%, ya se sabe, a adquisición de nuevas tecnologías, nuevos pizarrones, computadoras, solamente se está destinado para el mejoramiento, solamente el 1.9%. Ahora bien, ¿qué nos puedes decir con respecto a este sinsentido, Abel? Es interesante, mira, qué bueno que me cedes un poco la palabra, porque me parece interesante que estés nombrando estos datos, porque solamente te estás refiriendo al gasto corriente en la educación superior, ¿no? No estamos hablando de la educación en su totalidad, que llamaríamos básica, media básica, etc. Entonces, hablabas que el presupuesto eran de 800,000 millones de pesos, más o menos, para el ejercicio 2020. Y solamente el 1.6% era para la mejora de la educación, ¿no? Para Entonces, innovación. Pareciera ser ilógico, ¿no? Porque si bien el gasto corriente, como bien dices, son sueldos, salarios, etcétera, el 1.6% es nada en la innovación, ¿no? Sí. Es nada. Y aquí hay algo todavía más interesante y de lo que podemos sacarle provecho, que es el Sistema Nacional de Investigadores.
Centro Nacional de Investigadores es un sistema del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Mayormente a los profesores de tiempo completo se les exige ser del SNI o ser parte del SNI, ya sea en sus modalidades candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3 o emérito. En la Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM, hay varios eméritos, ¿no? Entonces, si tú más o menos haces un cálculo, un profesor con esto que acabas de decir de los millones, 800,000 millones de pesos que son de salarios, si haces un cálculo por las 4,000 y tantas instituciones que hay de la educación superior, tal vez te salga un salario de unos 20,000-25,000 pesos al mes, ¿no? Más o menos. Más o menos. Eso en el rango más bajo, cuando vas entrando a la universidad como maestro. No obstante, el Sistema Nacional de Investigadores, ya cuando eres candidato o nivel 1, te empieza a pagar, ¿no? Y te empiezan a pagar una buena cantidad, que a lo mejor son otros 25,000 pesos. Es una buena dieta. Es una buena dieta, por supuesto. Más o menos 40,000 pesos mensuales si eres profesor de tiempo completo, apenas vas empezando y eres nivel 1. Y tú dices, bueno, está bastante bien su dieta, pero aquí viene una contradicción. Bueno, para mí es una contradicción, Santiago, porque se supone que la educación debe ser transformativa, debe ser innovadora. Y este estímulo del SNI es justamente para que uno sea innovador. Pero luego entonces tú te pones a investigar si las investigaciones son innovadoras, y al menos yo me encuentro con que son reciclados de los mismos temas, de la reforma de la administración. Bueno, yo te hablo de ciencias políticas, en ciencias de la administración pública del Estado, que hablan de la reforma de la administración pública que pasó en 1993, que ya no tiene ahorita algo que tú digas, bueno, y esto a mí, tal vez como referencia te sirve, ¿no? Como referencia, pero en la cuestión de innovación, o sea, honestamente, yo no he visto y yo no sé de algo en la ciencia política que sea aplicativo a partir de una investigación verdadera. ¿No? Entonces, es interesante cómo nos das estas cifras y realmente de esta innovación pues no hay. Así es. Bueno, y esto no lo estoy sacando de mi cosecha. O sea, ustedes, amigo Radio Escucha, pueden recurrir a la página del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, en donde se marca justamente el presupuesto del 2020, que vuelvo a repetir la cifra, 807,305 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué nos dice esta cifra? Que solamente el 1.9% está destinado para la innovación de la educación, y que el resto, que es el 98% del presupuesto, se destina al gasto corriente. Esto se puede traducir de otra manera. Esto se traduce en el sentido de que el gobierno y las instituciones educativas están más preocupados por mantener el mismo nivel de enseñanza que por innovarlo. Ahora, les voy a dar otro dato. Este dato lo saco justamente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que nos dice que, bueno, al menos en el año 2019, 2.9 millones de jóvenes en México concluyeron sus estudios de educación media superior y superior. Y bueno, nos dice otro dato el mismo INEGI, que el total de jóvenes en México, que es entre la población de 18 años a 27 años, representa 30 millones de personas. Esto nos está diciendo que solamente menos del 10% de la población total de jóvenes en México puede terminar una carrera. ¿Qué nos dice esto? Esto, bueno, lo adelanto un poco, le voy a dar la palabra a Abel, pero solamente quiero puntualizar algo, porque creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Lo que se conoce como educación pública de calidad no es pública porque no es accesible a todos. Los datos nos están diciendo esto. Los datos nos dicen que el menos del 10% de la población joven en México llega a concluir la universidad y si acaso también la prepa, es educación media superior y superior. Es decir, menos del 10% de la población de jóvenes en el país concluyen una carrera. Yo digo esto, se puede traducir también como la educación pública es también un eufemismo porque no es libre para todos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Abel?
Mira, voy a citar unas palabras de Ricardo Maceo que se me hacen muy adecuadas para el tema. Dice que estamos infectados por la fragilidad de un presente donde demanda cimientos firmes donde no los hay. ¿Cómo decir educación superior pública cuando de millones que somos, bueno, yo ya no mucho, pero los jóvenes que intentan entrar a una universidad no pueden hacerlo? Así es. Y muchas veces las universidades se lavan las manos y dicen, no, pues es que solamente recibimos esto porque tenemos lugar para tanto. Si fuéramos públicos, si fuéramos de verdad pública la educación, habría lugar para todos. Así es. Pero bueno, aquí aunado a esto, como lo hemos platicado bastantes veces, amigo, la educación es cara. La educación es Claro, cara. por supuesto. Y la educación superior todavía más. Ujú. Entonces, cuando tú te inscribes en una universidad, a lo mejor dices, bueno, yo me voy a preparar para una carrera, voy a ser abogado y lo que tú quieras. Pero dejas de ver el gasto que implica estar en la universidad. Ujú. ¿Qué gasto implica? Pues viajes, si es que vas a viajar diario, tus comidas. Si te vas a ir a la Ciudad de México a vivir, pues ahí la renta. Así es. Entonces, algo importante es eso, cómo lo público se puede interpretar como, bueno, si es público, porque yo puedo ir a hacer examen, puedes ir a hacer examen, por supuesto, Así es. pero de que curses la universidad es cosa diferente, Así es. ¿no? Y que los gastos te permitan ser universitario es todavía más complicado de entenderlo, ¿no? Ujú. Porque bueno, finalmente yo no tengo algún amigo que tenga muy pocos recursos y que diga que estudió en la universidad. Así es, claro. Y esto no es por suerte, no es por otra cosa, o sea, finalmente es por las condiciones en las que, no sé si lo voy a decir bien o mal, el Estado te está sometiendo de alguna manera a que tú no tengas esa oportunidad de estudiar la universidad, entre comillas, pública. Así es. Y sí, bueno, lo que queremos comunicar en este momento no es dar una respuesta de hacer obeso al Estado, es decir, que el Estado tenga más participación en la educación de la sociedad. Justamente lo contrario, de hecho, cuando un Estado trata de poner un remedio a un problema, sale más cara la cura que la enfermedad. Porque miren, aquí tengo unos datos que recogí de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ustedes pueden visitar la página. En el año, al menos, estamos hablando del año 2010, hace más de 10 años. El presupuesto del Estado mexicano con respecto a la educación era del 6.2% del PIB, del Producto Interno Bruto, es decir, el total del Producto Interno Bruto de México, el 6.2% se destinaba para la subvención de la educación en México. Pero, por ejemplo, si nosotros comparamos esta cifra de México con respecto a Suiza, Suiza solamente destina para la educación el 5.6%, es decir, en un nivel mucho más bajo que nosotros. ¿Y cómo se explica uno que la educación en Suiza es mucho mejor que la educación en México? Justamente, bueno, si decimos México da más dinero para la educación de una sociedad, ¿cómo es posible que Suiza, que invierte menos en su sociedad para educarla, sea mejor esa educación? Justamente por eso, porque la educación en Suiza es privada, no la subvenciona el Estado, la subvenciona justamente los estudiantes pagando su matrícula, la subvencionan justamente egresados de esas mismas universidades que donan cierto dinero para que la universidad siga funcionando. Es decir, el modelo de Suiza, al menos, porque podemos hablar también del modelo británico, deja en manos de la sociedad la subvención de su propia educación. Esto es un tema muy interesante, pero quiero que Abel nos dé su opinión al respecto. ¿Qué opinas de esto? Pues, o sea, educación privada. sigue siendo interesante. Cuando nosotros vemos cifras, a veces no comprendemos qué significa el PIB, no comprendemos el presupuesto, pero ya cuando nos hablan de porcentajes te das cuenta que efectivamente, como lo mencionas, tal vez la inversión no es mayor, pero tampoco es directa, ¿no? Justamente. Entonces, he ahí el gran tino
de estas universidades, bueno, de la educación en los países, como dice Suiza, podemos hablar del caso británico, que, oye, o sea, tú vas a estudiar y la universidad te otorga una beca para que después se la pagues, Claro, ¿no? Pero el Estado no tiene nada que ver. así es. Y entonces la universidad, como bien dices, casos de éxito debería ser privada. Así es. Porque, bueno, si lo comparamos y si seguimos sacando y desmenuzando las cifras, yo estoy seguro, Santi, que lo público nomás está ahí de adorno en México, ¿no? Porque sigue siendo cara, nos lleva a un gasto, como estudiantes o como padres, pues te lleva un gasto, y entonces ya la universidad, si te cuesta, ¿no? Porque si fuera pública no te costaría nada, Claro. ¿no? Entonces, bueno, es eso, pero hay algo que también me interesó, y replanteándonos un poco esto de innovación, ¿cómo podemos llamar a la educación superior innovativa cuando te pasan lista, Santiago? O sea, digo, para mí es una Casi bocanada. militarismo, ¿no? Es militarismo, porque el hecho de que tú digas presente no te garantiza que seas un mejor estudiante. Claro, claro. Así es. Ahora, bueno, otro dato, porque sí quiero dejar esto bien en claro antes de que pasemos al tercer bloque. Y esto es un dato de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Por favor, invito a las personas a visitar estas páginas y comparar estadísticas. Porque aquí apunta, de acuerdo a la OCDE, que el 82% de mexicanos entre 25 y 64 años no tiene estudios de educación superior. Es decir, voy a usar una mala palabra, pero realmente estos términos de subvencionalismo, asistencialismo, educación pública de calidad, son proxenetas para los resultados del propio gobierno, porque el gobierno se puede amparar en el argumento de que destina el 6.2% del PIB para la educación, y de esa manera se lava las manos diciendo que, bueno, ya los resultados ya no dependen de él, porque ellos están haciendo su trabajo en justamente soltar el dinero a las instituciones, y bueno, los resultados ya dependen de las mismas instituciones educativas. Justamente por eso estoy diciendo que el término de educación pública de calidad es justamente un proxeneta. Es un proxeneta para los mismos políticos porque justamente los justifica de sus propios fracasos. Ahora, otro dato rapidísimo antes de irnos al corte. Esto lo saqué de la QS World University Rankings del 2021 y plantea que las primeras 120 universidades ranqueadas justamente apuntan a lo privado, es decir, las 120 principales universidades de mejor calidad en el mundo son consideradas privadas. Ahora bien, quiero rápidamente dar un pequeño ajuste a esta discusión, porque, por ejemplo, se dice que la Universidad de Oxford y Cambridge en Inglaterra son universidades públicas por el hecho de que reciben subvención del gobierno británico. Sí, pero apuntemos a los datos, como decía Friedman. Primero los datos. ¿Cuáles son los datos de esa subvención? Bueno, de acuerdo a la cifra de la misma Universidad de Oxford, el mayor porcentaje de presupuesto que recibe esta misma universidad proviene de los estudiantes al pagar su matrícula. Por ejemplo, la matrícula de un año escolar en Oxford son 9,000 libras, pero esto solamente aplica para ciudadanos británicos. Y desde que surgió el Brexit, por ejemplo, un italiano o un alemán que quieran estudiar en Oxford es el doble, porque ellos ya no aplican para este descuento que ofrece la Universidad de Oxford. Solamente es para los ciudadanos británicos que, bueno, también tienen que pagar esas 9,000 libras. Ahora, para ciudadanos extranjeros es el doble. Ahora, también la subvención que recibe la Universidad de Oxford no solamente es del pago de matrículas, sino justamente de sus egresados. Por ejemplo, les explico. Yo, que soy un ciudadano británico que estudié en la Universidad de Oxford, me fue muy bien, conseguí un muy buen trabajo, mis padres también son egresados de ahí, mis abuelos también son egresados de ahí, y yo también quiero que mis hijos gocen de la misma educación de calidad que yo recibí en Oxford, y es por eso que yo dono cierta cantidad de dinero a esta universidad. Es decir, de lo que se mantiene en las universidades británicas es del pago de matrículas y además de las donaciones de sus estudiantes egresados. Y una mínima parte, que estoy hablando de 4 millones de libras, están destinadas por el gobierno. ¿Qué nos dice sobre esto, Abel?
Pues es que es un tema amplísimo. ¿Crees que podríamos imitarlo aquí en No, México? no, no creo. Yo creo que aquí la educación superior es una ilusión del capitalismo tecnolista, ¿no? Yo diría Eh, que más bien del estatismo. Del estatismo, por supuesto. Sí, mira, yo digo del capitalismo, pero bueno, creo que a términos mejores del estadismo tecnoilista, Ujú. porque es una ilusión. O sea, no podemos llegar a una educación superior de calidad sin que nosotros nos transformemos culturalmente, socialmente, en lo que ahorita nos acabas de decir. Porque yo recibí una educación de calidad, estoy dispuesto a donar una parte a la Universidad Autónoma de tal lado, bueno, tú sabes a dónde Ujú. estudiamos, Sí. para que la educación siga siendo de calidad. Ujú. No obstante, aquí la educación que se dice de calidad, te repito, es pasar lista, me pongo enfrente de todos los demás, pues para que sobre de mi razón no hay crítica, Así es. y empiezan a dejarte que trabajos y condiciones así medias extrañas, y la parte autónoma queda al lado, ¿no? Ujú. Queda así distraída, queda en otro plano, porque nos hemos convertido en estudiantes maquinistas, ¿no? Finalmente, como esta película de que te conviertes en una máquina, también en la educación te estás convirtiendo en una máquina que solamente memoriza, no plantea el hecho de que tú digas, bueno, me interesa el tema, pues voy a investigar a la biblioteca, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y mira que tenemos ya, o sea, la biblioteca ya creo que ya pasa a otro término, porque hoy en día la tecnología nos permite buscar otro tipo de acervo, Ujú. pero bueno, coincido en que no podemos llegar a este triunfo de la educación, yo lo llamaría un triunfo de la educación, porque no estamos preparados culturalmente. ¿No? Nos han hecho creer, bueno, nos han hecho decir que nosotros somos pensantes, pero honestamente con el adoctrinamiento que del Estado, por parte del Estado, pues no podemos pensar libremente. Así es, mira, para cerrar este bloque voy a explicar algo. Justamente cuando una sociedad depende casi al 100% de la acción estatal, es una sociedad básicamente sumisa ante las órdenes de un grupo de poder, que en este caso son los burócratas y políticos. Es correcto. Pero un aspecto un poco más importante es el hecho de que justamente no podríamos aplicar una privatización de la educación, justamente por un tema cultural, porque justamente las palabras evocan emociones y cada vez que escuchamos privatización lo asociamos a robo. Es decir, alguien más se va a hacer cargo de lo nuestro, ¿no? Eso es algo que es muy mexicano, yo diría muy, muy latinoamericano cuando escuchamos el término privatización, porque lo asociamos con el robo. Pero realmente la privatización consiste en que tú mismo te hagas responsable de tu vida. Ahora, un aspecto interesante de la educación pública en México es que se ha comprobado, y estos son datos reales, de que la mayor parte de la sociedad que accede a una educación pública de calidad pertenece a una clase media alta. Es decir, una persona que quiere, por ejemplo, y estoy hablando de aquí, de Ameca Meca, una persona que quiere ir a estudiar a la UAM o a la UNAM o al Politécnico, bueno, sí, la educación te la está subvencionando los impuestos de la sociedad, pero bueno, si tú te quieres bancar tu educación, llamémosle extrauniversitaria, que sería, por ejemplo, los gastos de transporte, o si quieres ir a rentar un departamento cerca de la universidad, comida, transporte, libros y todo aquello que implica gastos que justamente exceden los marcos de la propia educación pública. Bueno, esas personas que tienen la posibilidad de bancarse esos gastos son personas que, bueno, pertenecen a una clase media alta. Ahora bien, los pobres giles, los pobres campesinos o los pobres obreros que ganan menos de 6,000 pesos al mes no pueden bancarse la educación de sus hijos en una universidad de la Ciudad de México, porque claro, son los gastos de transporte, los gastos de rentar algún departamento o algún cuarto. Esto se traduce en otros términos. Las personas que más aportan al Estado a través de los impuestos son las personas que menos reciben este tipo de servicios. Ahora bien, y esto es un caso muy personal, si quieres tú, es
digámoslo, una evidencia anecdótica, pero yo he conocido personas en universidades como la UNAM o la UAM, donde yo salí, que, bueno, son ricas. O sea, ellos no necesitan de una subvención estatal para poder estudiar. Son personas que gozan de una familia que les puede bancar una educación en otro país y que están ocupando el lugar de alguien que realmente necesita ese lugar. La educación, termino ya. La educación en México, la educación estatalizada, es básicamente como esta metáfora que les voy a explicar. Es como el juego de las sillas, en donde solamente hay 2 sillas disponibles y 8 jugadores. Y cada uno tiene que pelearse de acuerdo a su contexto para poder ocupar un lugar. No importa si lo necesita o no, sino que tenga las condiciones necesarias para poder bancarse esa educación. Eso es básicamente la metáfora que yo quería explicar. Y en el corte vamos a hacer justamente las conclusiones a este tema. No se vayan. Radio Eleuteria. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir en Radio Eleuteria. Y bueno, antes de concluir con el tema, voy a dar una abierta invitación a visitar el Laberinto del Terror en la Hacienda de Panoaya este 30 de octubre. El Laberinto del Terror, donde habrá muchas sorpresas durante la noche espectacular. Y bueno, invitamos a los espectadores a aprovechar el precio de preventa hasta el día 25 de octubre por 199 pesos por persona. Ya saben, capitalismo puro y duro como debe de ser. Y bien, queremos cerrar con las conclusiones sobre la educación superior en México. Y, Abel, una pregunta. ¿Consideras que la educación superior en México es gratuita, libre y pública? No, no y no, en ese orden, ¿no? Si me lo preguntas en ese orden, te digo no, 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 no. No podría ser gratuita porque implica un gasto. Así, y si tú llamas a la educación ya no superior, básica, agarras tu urbano de San Pedro al centro, ya es un gasto. A la normal es un gasto, no es gratuita. Pública, lo acabas de decir con lo de las sillas, yo me quedo con eso, no hay lugar, pero no puede ser público. Y por último me dijiste libre o algo ¿Libre? así. Pues claro que no por el adoctrinamiento. Así es. No, el adoctrinamiento lo pasa a fastidiar todo. Creo que entre menos salamerías tenga el Estado con la educación pública, creo que podemos trascender a otro tipo de educación, ¿no? Superior en este caso. Porque esos ánimos tan melosos le quitan el ethos, ¿no? De la educación. Porque la participación del Estado pues, es meramente impía. Yo podría concluir con eso porque obviamente 30 minutos que podemos hablar de esto parecen ser insuficientes. Lo es, realmente lo es. Porque la educación pues tiene muchas vertientes, ¿no? O sea, yo podría hablar, ahorita estamos hablando en el mero estricto sentido de una interpretación de la educación superior. Pero si queremos profundizar, podemos decir de los profesores, de la investigación importantísima, de la educación tecnológica, también de los politécnicos, que a mí me interesa mucho hablar de la Universidad Politécnica, no el IPN, o sea, no, digo universidades politécnicas, pero eso es adentrarnos más, o sea, meramente esta charla es en el aspecto introductorio, conceptual, de interpretación de lo que podría ser o de lo que es, al menos en una percepción mía, y creo que la compartimos, de la educación superior, si es pública, ¿no? No. Si es gratuita, menos. No, porque alguien le está pagando. Alguien la tiene que pagar. Los impuestos. Y luego hablamos de que quizás yo le deba parte de mi educación a algún amigo campesino. Claro. ¿No? Por algún porque son los que menos reciben servicio. Algún amigo hebreo creo que le debo la educación a ellos. Y libre, pues creo que ahí ya es una cosa autónoma. Ya, yo, por ejemplo, decidí no ser parte de lo mismo. No trabajo en ninguna administración pública y mucho menos me presto a el robo de el presupuesto que es para el bienestar común. Así es. Sí, Entonces, claro. Creo que ya la última parte, no sé si haya personas que compartan esta visión, pero al menos yo lo practico, no lo digo, lo practico. Y bueno, me gustaría nada más cerrar así para ya hacerte la palabra, digo, agradecerte el espacio.
Pero por supuesto que habríamos que platicar más del aspecto cultural, porque finalmente como me queda lo voy a empezar a leer, algo que dice sobre la privatización, ¿no? Sí. Que no le temamos a una privatización solamente porque no comprendemos el término de privatización, Así. sino que veamos sobre los datos, a Así lo que es, nos claro. puede llevar. Primero los datos, como dice Friedman. Así Claro, es sencillo. claro. Y bueno, o sea, y a mí también se me puede juzgar con estas falacias ad hominem, de decir, tú también gozaste de una beca estatal para estudiar tu maestría, claro, pero yo, a pesar de eso, yo sigo considerando el sistema de educación en México una de las instituciones más vergonzosas, miserables y despreciables que han existido, porque realmente son las personas que menos tienen, que menos reciben servicios, las que me están bancando la educación. Y yo estoy más que dispuesto, si hubiese una ley que me permitiera regresar aquel dinero que me fue dado, yo lo entregaría de inmediato. Ahora, bueno, no nos da tiempo de concluir con este tema, pero bueno, yo les invito a realizar una lectura de Ludwig von Mises con respecto a la educación superior en Austria. Él plantea, y cierro rápidamente, que el problema de la educación obligatoria adquiere un aspecto enteramente distinto en aquellas extensas áreas habitadas por gentes que hablan idiomas diferentes. Esto quiere decir que se violenta justamente las nacionalidades de las personas que viven en una metrópoli en donde se hablan diferentes idiomas, hay diferentes nacionalidades, porque se les impone un idioma y a la vez se les impone una forma de ver el mundo. Y muy bien, cerramos con este programa. Yo los invito a escucharnos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche en La Voladora Radio. Agradezco a La Voladora Radio este espacio. Agradezco mucho a nuestra operadora Rocío Castillo, muchas gracias. Y sobre todo agradezco a usted, amigo de Radio Escucha. Usted es el que hace posible este programa. Gracias, Abel, por estar aquí. Gracias a ti y a ustedes. Gracias. Y Radio Eleuteria, viva la libertad y la verdad. Hasta luego.